os vuelvo a dar la bienvenida a todos y agradecer a la Federación Andaluza de Remo el que haya podido hacer este seminario, que como antes ha dicho Dani, pues muchas veces hemos tenido demandas de todos los agentes que intervienen en la federación, en las regatas, sobre este tema. Mi nombre es David Galisteo Álvarez, soy árbitro de la Federación Andaluza de Remo y bueno, pues voy a llevar hacia adelante este seminario que tenemos aquí. El seminario va sobre seguridad en el remo de una manera amplia y bueno, normalmente cuando hemos hecho seminarios o cuando hemos hecho trabajos respecto a esto, hay muchísima más materia a la que tomar, pero vamos a centrarnos sobre todo en lo que nos interesa más en el día a día de nuestra realización de la regata, en el día a día de realización de nuestros entrenamientos. Bien, en el seminario este lo que vamos a ver son en general unas nociones sobre la práctica de seguridad en el remo. Nociones, vuelvo a decir que hay mucho más de lo que se puede hablar, pero aquí vamos a tratar de ver lo que más cotidianamente nos puede afectar en la realización de remo. Más o menos el seminario podrán ser unos 60 minutos y luego vamos a tener para preguntas de todo el que queráis, os vais anotando y a lo largo del seminario, pues si hay alguien que tiene alguna urgencia o algo que quiera preguntar, pues lo dice, levanta la mano, le damos paso. ¿De acuerdo? Este seminario va dirigido a todos los agentes que intervienen en el remo, remeros, entrenadores, público en general, pero de manera muy especial va dirigido a toda la gente que no tiene una gran experiencia. Estamos hablando de noveles, estamos hablando de niños, estamos hablando de veteranos que se acaban de iniciar, de gente que no ha ido mucho a regatas, pero va para todo el espectro del remo, pero fundamentalmente para las personas que les falta ese poquito más de experiencia. ¿De acuerdo? El marco general en el que nos movemos con el tema del remo, sobre todo respecto a la seguridad, debemos tener en primer lugar constancia y sobre todo ser plenamente conscientes de que estamos en un medio acuático, en el cual pues, hay una gran instabilidad, sobre todo en determinadas embarcaciones que son muy inestables. Cualquier problema, cualquier error puede hacer que tengamos golpe, que caigamos al agua. Bueno, son situaciones que no son deseables, lo peor que nos puede pasar. Nosotros tenemos un deporte que está catalogado como de un cierto riesgo alto. La asunción del riesgo que nosotros asimilamos es alta debido precisamente pues, a esta posibilidad de que en el agua nos puedan pasar cosas. Luego también tenemos en tierra una serie de cosas que veremos que también nos puede afectar a nuestra seguridad, o también remar de espaldas, tenemos que tener una superficie del agua controlada, superficies grandes de agua, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues hace que realmente la seguridad se nos pueda ver muy comprometida en algunas ocasiones. Con respecto al tema de la seguridad, vamos a tener dos objetivos. Primero será evitar siempre tener daños personales, son lesiones, situaciones de riesgo, sustos gordos, etcétera, y también daños en el material. El deporte nuestro tiene un material que es muy caro y tenemos que procurar cuidarlo. Y por supuesto, como norma elemental, antes de empezar a hablar, todo el mundo tiene que saber nadar. ¿De acuerdo? Eso es algo que es fundamental en el tema del remo. Ante todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener una seguridad dentro del remo? Lo primero siempre es prevenir. Hay una serie de variables que nos van a afectar, ahora las veremos, pero lo primero que tenemos que hacer es prevenir, no hacer cosas sin pensar, no tomar decisiones erróneas, no buscar situaciones de riesgo, sino que lo que hay que hacer siempre es tratar de prevenir pensando, evaluando y siempre tomando la decisión correcta. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos una pantallita donde nos está diciendo que desde el principio una buena preparación y mentalización y ser consciente y sensibilidad del riesgo que conlleva remar. A mí esta foto me gusta porque es un niño pequeño que a mí me gustaría que todos los niños pequeños cuando salen a remar sea así, por lo menos las primeras veces. Es un niño que va con un chaleco salvavidas. Aquí pocas veces vemos a los chavales que aprenden con chalecos salvavidas. Parece que un chaleco salvavidas está peleado con el remo. Bueno, el tema de una preparación y mentalización respecto a esto es fundamental. Y si desde pequeños ya inculcamos estos valores, pues seguramente que el día de mañana tengamos un nivel de seguridad importante. Bien, el contenido que vamos a tratar lo hemos dividido en 4 bloques. Primero, respecto a la lámina de agua, luego las condiciones meteorológicas y medioambientales, la seguridad en los entrenamientos y competición y luego el desarrollo de las regatas. Son los 4. Podemos hacer mucho más variables, podemos tener mucho más contenido, pero pensamos que estas son las que
mejor se van a adecuar a este tipo de seminario. Bien, la lámina de agua, lo primero que tenemos que hacer, lámina de agua, evidentemente todos sabemos que es donde remamos, tiene que ser adecuada y que garantice la seguridad. No vale remar en cualquier sitio, tenemos que tener un agua controlada, una situación estudiada, la zona donde nos movemos, conocer las entradas y salidas de los clubes, las curvas, si hay zona de corriente, etcétera, etcétera. También muy importante conocer en la lámina de agua las direcciones que se tienen que seguir para remar, los cruces que hacemos de un lado a otro, podemos cortar trayectorias, etcétera, etcétera. Luego también tenemos que hay otras embarcaciones que reman con nosotros y sobre todo las de motor, las que son de gran tamaño, esas sí que nos pueden dar serios problemas. Ahora lo veremos. También tenemos que conocer dentro de la lámina de agua qué sentido de la circulación debemos llevar. Nosotros remamos de espalda normalmente, aunque tengamos un timonel, un patrón, pero al remar de espaldas y con otra embarcación que también rema de espalda, como crucemos, puede ser conflictivo. Y luego también en la lámina, todo lo que son las zonas prohibidas, zonas peligrosas, zonas que están exentas de navegación por circunstancias temporales o permanentes, eso lo tenemos que conocer. Luego también las normas de las autoridades competentes, sabéis que la lámina de agua siempre tiene una autoridad que la regula, una autoridad portuaria, costas, capitanía, etcétera, etcétera. Bueno, eso, todo lo que nos digan, tenemos que conocerlo muy bien. Y además, pues contar con los planos suficientes, sobre todo cuando estamos en regatas y cuando estamos en zonas donde existen estos planos. Este es un plano, le conocemos todos o casi todos, que son las normas de tráfico en los entrenamientos que hay en el CEAR. Estos planos hay que conocerlos siempre. Tenemos zonas de embarques, tenemos señaladas zonas donde podemos circular. Aquí estamos en entrenamiento, nos está diciendo las calles por las que se baja y por las que se sube, zonas de desembarque, etc. Eso hay que seguirlo siempre a rajatabla. El incumplimiento de la norma de circulación suelen darnos bastantes, y cuando digo bastantes son bastantes problemas. Las mismas normas, pero en caso de competición. Y luego hablaremos aquí un poquito de esta zona, que es la zona de calentamiento, que es la parte que está detrás de la línea de salida, que es la que sin lugar a duda nos da los mayores quebraderos de cabeza en regatas con respecto a la seguridad. Estos planos están siempre publicados, son siempre conocidos, en teoría deben estar colocados en la entrada de los pantalones. Lamentablemente no en todas las regatas contamos con planos, tenemos regatas de banco fijo, otras regatas un poco menores, que bueno, deberíamos tratar de que por lo menos esté bien explicado para que todo el mundo conozca lo que son los sentidos de la circulación. Tenemos otros planos, este por ejemplo es Bañolas, 3/4 de lo mismo, zonas de embarque, zonas de calentamiento, zonas... Otro plano que sí que es imprescindible conocer es cuando estamos remando en el mar y en este caso en el Coasta. Este fue el Campeonato de España del 2016, donde el plano tiene que ser lo más detallado posible. Debemos tener explicadas las zonas de calentamiento, zonas de salida, zonas de entrada, recorridos, boyas. Luego también en el remo de mar, que está permitido el uso de GPS, nos da las coordenadas de las boyas, esta es la zona, de manera que remando nos valga. Y aquí nos había faltado la zona de espera, porque de la zona de calentamiento a la zona de salida, que está aquí, bueno, aquí tenemos que tener una zona de espera que ahí se nos pasó, pero bueno, nos dimos cuenta y eso lo cuidamos razonablemente. ¿Qué pasa cuando no conocemos la lámina de agua o no estamos muy atentos? Bueno, pues aquí tenemos una foto de un 8 que se ha pegado contra un puente, contra el pilar de un puente, aquí otro 8 destrozado porque se ha chocado contra un árbol, una proa rota, otro barco, sobre todo un esquif que hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando esto nos pasa estamos solos, ya no sé que tengamos a alguien cerca, vamos a pasar un ratito mal, que nos hemos pegado otra vez. Entonces, no hemos observado cómo es la lámina de agua, no la hemos estudiado, no hemos tenido observado los obstáculos y bueno, pues ahora, ¿qué le decimos al entrenador? ¿No? ¿Qué ha pasado? Que nos hemos cargado un barco si afortunadamente no hemos tenido mucho más. No os cuento ya qué pasa cuando remamos en zonas donde hay otros barcos, sobre todo de motor, de pasajeros, mercantes, etcétera, etcétera. Bueno, eso tenemos que tenerlo siempre controlado. La lámina de agua, si tiene circulación de este tipo de barcos o hay barcos con horarios, hay que mirar mucho, mucho, está siempre muy pendiente. Fijaros aquí, es un 8 que lleva un timonel y es arrollado por una embarcación de
puede ser de recreo, puede ser del puerto. Bueno, esto no nos puede pasar, ¿eh? Si en la lámina de agua vemos que hay más gente circulando, y sobre todo este tipo de embarcaciones, muchísimo cuidado con ello. Hace poco hemos tenido aquí en Sevilla, probablemente todos lo conozcáis, lo que le pasó a nuestro buen amigo José María de Marco, que se llevó el susto de su vida, donde en la lámina de agua frente al Club Náutico un catamarán le ha arrollado, ¿eh? José María de Marco no es sospechoso de no saber remar ni de no conocer la dársena del Guadalquivir. Sin embargo, muchas veces, pues bueno, este tipo de cosas nos pueden pasar. De hecho, están a la orden del día. Esta fue muy espectacular. Afortunadamente, De Marco escapó con una lesión en la pierna, pero si en vez de haber sido en la pierna porque pudo sacar los pies a tiempo y salir, bueno, podríamos haber tenido un disgusto más que serio, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que es la lámina de agua y todo lo que conlleva, tanto en remo de mar, banco fijo, del tipo que sea, remo olímpico, hay que conocerla muy bien. Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen de qué pasa cuando estamos en remo de mar. En un momento dado pensamos que, bueno, está todo bien, nos relajamos un poco y lamentablemente, disculpad que se ha ido, aquí está. Estamos en remo de mar, llega un barco de remo de mar, buen día, vamos a desembarcar, creemos que esto está todo bien, es donde siempre, pero no hemos tenido una cosa de esta lámina de agua, no lo hemos tenido en cuenta. Una barra de tierra hace esa ola y nos ha volcado el barco en un momento que parece que no podía pasar absolutamente nada. Bueno, cuando estamos en remo de mar, cualquier remo, pues sobre todo cuando estamos por ahí fuera, todo lo que son bajíos, todo lo que son rocas, una barra de tierra, donde rompe la ola, esa lámina de mar tenemos que conocerla. Afortunadamente no pasó nada, cayó el barco encima de los remeros, pero bueno, la verdad es que escapamos ahí sin mayor problema, pero la lámina de agua siempre es muy traicionera, aunque vayamos todos los días remando por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente fase, la siguiente parte del contenido, que son las condiciones meteorológicas y medioambientales. Aquí tenemos una incidencia directa y muy importante de lo que es en el deporte del remo. No es lo mismo remar aquí, donde se ve la lámina de agua del Guadalquivir, la pista de remo en el CEAR, con el agua tranquila, bien señalizado, que remar aquí. Remar aquí con estas condiciones meteorológicas, en este caso viento, muchas olas, es complicado. Aquí ya todos por experiencia sabemos que aquí pasa más y las condiciones meteorológicas fundamentalmente hay que mirarlas siempre antes de salir y no hay que salir al agua cuando haya serias dudas de que las condiciones meteorológicas no sean las adecuadas. ¿De acuerdo? Bien, con carácter general respecto a las condiciones meteorológicas, hay que comprobar siempre la previsión. Es cosa de los entrenadores, pero también los remeros. Cuando vamos a salir al agua hay que mirar. Hoy en día tenemos un montón de páginas web, tenemos muchas aplicaciones en el móvil que nos dice qué es lo que va a pasar, sobre todo mirar que no haya viento, que no haya tormentas, etc. Luego también hay que conocer la climatología de la zona. Hay muchas veces en zonas que está el tiempo bien y en 5 minutos se nos puede volver totalmente a la tortilla y encontrarnos con una situación de riesgo. Luego también tenemos que evaluar correctamente las características de la lámina con respecto a esas inclemencias meteorológicas. En un momento determinado podemos tener corriente, podemos tener desagüe porque ha llovido en determinada zona y por ahí viene una riada enorme, puede haber presencia de elementos por mal tiempo, de que han caído árboles, han desplazado cosas. Bueno, esto también hay que tener en cuenta que las condiciones meteorológicas, la lámina de agua, nos la ponen un poco perjudicada. Y luego, sobre todo, hay que extremar las precauciones en las regatas de fondo, donde partimos y estamos muy lejos, allí en medio del pantano muchas veces, y en el remo de mar. En el mar quizás sea lo más complejo. Bien, vamos a hablar un poquito de Leo Blockley, no mucho, no sé, quizá algunos viejos del lugar los conozcáis. Leo Blockley era el timonel del 8 ligero de Oxford, que estaban entrenando en Amposta en el año 2000. Salieron a entrenar, cambiaron las condiciones climatológicas, se hicieron unas olas enormes, a la vuelta al club no les dio tiempo a llegar, se hundió el barco, salieron todos como pudieron y Leo Blockley a unos 40-50 metros del pantalán no pudo llegar y ahí se ahogó. Se ahogó. No pasa nunca nada, estábamos en un 8, pero ahí pasó eso.
A partir de ahí, la familia de Leo Blockley empezó a hacer una actividad enorme en el Reino Unido, donde el remo ya sabéis que tiene una tendencia importante. Hicieron una campaña sobre, no era solamente esto, sino más cosas que hacía que el riesgo del remo fuera muy alto, o se veía que era muy alto, hasta el punto de que el mismo Parlamento británico se debatió esto, la seguridad en el remo, sobre todo con respecto a las embarcaciones donde se rema, condiciones climatológicas, etcétera, y esto tuvo una resonancia enorme hasta el punto de que FISA se hizo eco de ello y ya se cambiaron las condiciones de flotabilidad y condiciones de seguridad en los barcos. ¿De acuerdo? Si alguno tenéis curiosidad, entráis en la página de Leo Blockley, que ya hace tiempo que no se actualiza, podréis ver lo que había recopilado esta familia, que eran aproximadamente unos 200 accidentes en Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, con más de 150 muertos. Aquí, afortunadamente, en España, deporte minoritario, no solemos tener esos problemas, pero si queréis echar un vistazo a qué es lo que puede pasar que nos llegue, que nos dé lugar a un triste fallecimiento como el de Leo, pues ahí podéis mirarlo, ¿de acuerdo? Con las condiciones meteorológicas adversas, cuando tengamos la mínima duda de que no va a haber buen tiempo, no incurrimos en ningún riesgo, entrenamos en tierra y ahí lo hacemos. Se está cayendo el fotocol. Bien, condiciones meteorológicas adversas, más el tema de las temperaturas altas. Nosotros estamos aquí en España, calor bastante en el verano, norte, sur, donde sea, y bueno, pues lo que es un golpe de calor está a la orden del día. Nosotros muchas veces cuando tenemos regatas que a las 4 de la tarde hace 40 grados o estamos viendo remar gente que sale de los clubes con 40, 40 y pico grados, pues la verdad, no sé, para echarse un poquito a temblar. El tema del calor, por el golpe de calor, sobre todo cuando además hay sensación térmica, etcétera, etcétera, debemos cuidarlo mucho. Entrenamos otras horas, regateamos otras horas, etcétera, etcétera. Bien, esta es una foto del Campeonato de España aquí en Sevilla de hace 2 años, donde con 45 grados que llegó a marcar el termómetro, todos los árbitros que estábamos allí pendientes en la llegada, porque en todas las llegadas se caía gente por el nivel enorme de calor que hacía. Llegaba la gente muy perjudicada, casi todos con golpe de calor, o algunos que hubo que llevarlos al hospital, otros se recuperaban sin mayor problema, pero tuvimos bastantes problemas porque en el momento que se terminaban las mangas, la gente se caía al agua. Remar con más de 40 grados, bueno, un poco complicado y quizá esto sea un debate de reflexión. Bien, también tenemos lo que son las temperaturas bajas, el tema de la hipotermia. Es todo lo contrario. A veces que salimos a remar, hace mucho frío, bueno, la posibilidad de que volquemos siempre existe, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Ya sabéis el tema de la hipotermia, hay por ahí un dicho que dice que por cada grado de temperatura que hay son los minutos que aguanta el cuerpo antes de tener hipotermia. Si me caigo con 5 grados, tengo 5 minutos para poder reaccionar y poder salir, ¿no? ¿Qué nos pasa muchas veces? Pues nos ponemos ropa que está mojada. Hay veces que tenemos regatas donde ha llovido el sábado, al día siguiente me pongo regata, en la siguiente regata que me toca me pongo ropa mojada, que con el frío pues me cojo la titiritera. Y estamos al aire libre y bueno, pues de alguna manera siempre muy bien abrigados y ojo con el tema de el agua fría o demasiado fría. Nosotros estamos aquí en el sur, tenemos la suerte, pero en otros sitios la verdad es que hay veces que está el agua gélida y si nos caemos, bueno, podemos tener un disgusto. ¿De acuerdo? Bien, por ello, para el golpe de calor, por ello también para y posible la hipotermia de coger frío, pues vamos a tener que llevar siempre una equipación que sea la adecuada. Cuando hace calor, llevamos una pieza ligera, mangas cortas, gafas de sol siempre, porque el sol refleja, los rayos reflejan en el agua y nos están dando por todos los lados, salir con crema solar para prevenir, sobre todo con un factor suficiente alto para prevenir las quemaduras, siempre llevar agua suficiente y también llevar una gorra. Eso como mínimo, cuando hace calor, bueno, debemos hacerlo. Y cuando hace frío, las condiciones son abrigarnos todo lo que podamos. El fotocol. Podemos llevar los leggings, llevar un chaleco caliente, cortavientas, llevar un gorro de lana, no una gorrilla, bueno, también llevar agua, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, siempre para estas situaciones, las equipaciones correctas nos ayudan.
Muchas veces remamos y los timoneles, siempre tenemos el tema del timonel, ¿no? El timonel, pobre hombre, con condiciones adversas lo pasa mal y condiciones tampoco muy adversas también lo pasa mal. Fijaos aquí, bueno, la gente va remando normal, pero el pobre chico se está llenando de agua. Siempre los timoneles hay que tener la precaución de que vayan bien abrigados, chubasqueros, ropa de abrigo, etcétera, etcétera, porque realmente es que son los que más sufren esta situación. ¿De acuerdo? Bueno, tormentas. Quizás las tormentas es lo que nos puede, respecto a las condiciones meteorológicas adversas, nos puede dar un poquito más respeto. Siempre que tenemos que comprobar la previsión meteorológica y si tenemos la mínima sospecha de que va a haber una tormenta, lo que ello implica, tiempo, lluvia y sobre todo rayos, lo mejor es que nos quedemos en el pantalán, nos quedemos en el gimnasio haciendo ergómetro o lo que sea, pero hay que procurar no salir. Siempre que hay rayos, la probabilidad que nos pase algo estando en el agua, donde estamos en una superficie grande, amplia, no hay edificios al lado, no hay pararrayos al lado, y luego además vamos en barcos, por ejemplo los de carbono son unos magníficos conductores, ahí como nos caiga un rayo nos atiza, y además lo pasamos muy mal. Entonces, siempre los rayos, siempre por seguridad, cuando tenemos la sospecha de que pueda haberlos, no salimos al agua, nos quedamos en el club y hacemos otra cosa. Tema de las tormentas, mucho cuidado. Estos son tipos de tormentas. Hay veces que tenemos el agua en buen estado, no tenemos viento, se puede remar, pero en un momento determinado puede venir una tormenta por donde corresponda. Actualmente tenemos unas aplicaciones que nos están diciendo dónde están los rayos, si vienen hacia el sitio, lo que tardan en llegar, etcétera. Y siempre que hay rayos, siempre evacuar. Tan pronto se ven los truenos o se ve un relámpago de lejos, evacuar. Y es más, para estar seguros que la tormenta ha pasado, como mínimo hay que esperar 45 minutos, lo que recomiendan. Dicen que una tormenta puede durar 20 minutos, 30 minutos hasta que pase. Bueno, pues por lo mismo, siempre esperamos 45 minutos y seguimos comprobando que en efecto no tengamos más rayos. ¿De acuerdo? Bueno, esto fue una situación que se nos dio en Bañolas hace 3 años, donde la presidenta del jurado paró la regata porque venían rayos. Tuvimos una información de que había, nos estaba dando la alarma de que los rayos llegaban y en 15-20 minutos los teníamos. Se paró la manga, se puso el plan de evacuación en marcha y en este WhatsApp, que lo tiene todo el mundo allí, los delegados, entrenadores, también el jurado, con el que nos comunicamos, bueno, pues se informa a todo el mundo que determinada manga ha terminado sin problema. Y hay un entrenador que dice, lo lógico es haber terminado la modalidad. Es decir, nos está diciendo que de esa modalidad, la que fuera, si quedaban 3 o 4 mangas, a pesar de que vinieran rayos, teníamos que haber seguido. Pero es que hay otro que dice que no veo que sea una galerna o algo para suspender. Nosotros no podemos suspender cuando el rayo ha caído aquí, sino cuando está viniendo. Otro más sensato nos dice, y si cae un rayo a algún chaval, lo primero, seguridad. Este es más sensato. Se está hablando de seguridad. Y el otro, de nuevo, ¿de qué rayo habla? Bueno, aquí, luego después de las mangas, tuvimos una entrevista con estos señores para decirles que eso no puede ser. Cuando hay un rayo y una situación de riesgo, todo es señor, sí señor, y ya está. Nos vamos, salimos lo antes posible, pero estar cuestionando porque puede que no haya igualdad, etcétera, etcétera, y que venga una tormenta, bueno, eso no debemos hacerlo ni por aproximación. ¿De acuerdo? Bien, otras situaciones extremas en condiciones malas, lluvia, fuerte viento, niebla, falta de visibilidad. Bueno, aquí lo mejor es no salir. A todos nos gusta remar con niebla, es muy bonito, está estupendo, pero como venga uno por allí o se cruce algo, no lo veo. Y como tengamos aquí esta cantidad de olas, pues 3/4 de lo mismo. Esto es complicado y aquí sí que podemos tener riesgos y problemas serios. Así que lo mejor, con condiciones meteorológicas adversas, no salimos. Bien, estamos aquí, parece que hablamos siempre de banco fijo, pero también el remo de mar y lo que es el banco fijo del Cantábrico, el Mediterráneo, pues también tenemos lo suyo. Aquí a la derecha quizás conozcáis de hace tiempo la trinera de Astillero. Los de Astillero no son sospechosos y más esta tripulación de no saber remar, de no controlar. Bueno, pues en un momento determinado vino un oleaje, la trainera se estrelló contra las piedras, ellos pudieron escapar
más o menos como pudieron, y esta situación, si no tenemos bueno, de alguna manera, la prudencia de haber extremado bien, y estos conocen la zona, de haber estudiado bien qué puede pasar, qué vientos puede haber, qué pasa con las corrientes, con la marea, bueno, pues esto nos puede pasar. Esto no es una broma, esto, un golpe de estos nos deja un problema serio, ¿de acuerdo? Por no contaros también de que aquí en barcos de remo de mar o de coastal, lo que hemos visto antes en el vídeo, en un momento determinado una ola por mal viento nos hace dar la vuelta y ahí tenemos un problema, ¿de acuerdo? Bien, con temas medioambientales, pues tenemos, muchas veces, tenemos que valorar cómo está el agua, ¿no? En este caso, agua sucia, estancada o con objetos flotantes. Si tenemos agua sucia, o tenemos agua estancada o agua que se está contaminando porque hay residuos, etcétera, etcétera, o si tenemos objetos flotantes, basuras, cosas que ha tirado la gente, bueno, aquí podemos tener de que hay posibilidad de infecciones, en caso de que nos caigamos, en caso de que nos salpique agua, problemas oculares, problemas gastrointestinales, cuando hay choques o vuelco. Y también picaduras de insectos. Muchas veces vamos remando y pasamos por sitios que está lleno de suciedad, de agua estancada, mucho mosquito. Y bueno, también aquí tenemos que valorar cuando las condiciones medioambientales respecto a la lámina de agua, el agua sucia, hay que valorar si salimos. ¿Qué pasa cuando salimos con objetos flotantes, algas, lo que hay? La probabilidad de engancharnos, caernos y de tener problemas, pues es seria. La lámina de agua siempre limpia y las condiciones medioambientales, condiciones. Bueno, se lo podemos decir a este amiguete que se debe haber metido aquí por error y la verdad es que no tiene el hombre ni agua. Se ha metido ahí como buenamente haya sido. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver también algo sobre remo nocturno, de condiciones medioambientales. Muy agradable remar de noche, pero podemos hacerlo. Pero siempre tenemos que hacernos ver. Fundamental. Siempre tenemos que hacernos ver. Y hay que cumplir las normas de la navegación. Lo normal es llevar en la proa una bombilla blanca que se vea suficiente, que algunos sitios mandan que los barcos tengan una luz roja en babor, verde en estribor, en fin, cada autoridad marítima nos dice algo por la mina de agua. Pero siempre, siempre nos tenemos que hacer ver. Esta, por ejemplo, es una regata de la nuestra, aquí en la de Santa Ana. Las yolas van con luces laterales, es suficiente, hay iluminación, y bueno, y aunque sea en exceso, aquí estos van que parece una feria, pero bueno, por lo menos llevan luces y por lo menos se les ve, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar a la tercera fase. Esta ya es un poco más en relación a lo que es remar como tal. La tercera fase es la seguridad durante el entrenamiento, durante la competición, dentro del club, etcétera, etcétera. Como siempre, siempre, vamos a repetirlo, hay que extremar las precauciones como premisa principal. Prevenir siempre es lo más correcto, no buscar situaciones de riesgo. Sobre todo hay que tener mucha mención en categorías inferiores, todos los niños, y también pues, los noveles. Hay muchas veces la gente empieza, incluso veteranos, ¿no? Que están empezando a remar, bueno, muchas veces se dan unas situaciones que quizá podían ser salvables, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, todo el mundo tiene que saber nadar. No se nos debe ocurrir salir al agua si no sabemos nadar y por lo menos que seamos capaces, que tengamos. Bien, esto es algo que me gustaría que vierais, porque esto es de un club de remo, donde hay un montón de niños, donde hay un preparador que en un momento determinado se encarga. Y me gustaría que lo vierais a ver qué os parece. Perdón. Aquí vemos como un chaval está levantando el suelo una yoleta milivia de 45 kilos, complicado. Aquí hay un hombre con una yoleta que como arranque le va a pegar a este y a otro que está ahí al lado, tanto con el remo como con el portante, complicado. Niños bañándose alrededor del pantalán, complicado. Dos chavales jovencitos en un barco de remo de mar, sin chalecos salvavidas, etcétera, y con otros cuantos que tenían en la proa. Bueno, lo de remar ahí, complicado. Fijaos en este de la yoleta, como le dé por arrancar, le clava la chumacera en la cabeza al muchacho que está en el flotador. ¿Vale?
Bueno, estos dos pequeñines salen a remar, no llevan chaleco salvavidas, es obligatorio en remo de mar llevarlo, no llevan, y estos que estaban aquí remando se han quitado del medio. Bueno, esto no deja de ser una mala praxis de un club, de un entrenador, de quien corresponda. Que haya estos muchachos remando aquí al lado de una yoleta, menos mal que este hombre pues ha sido prudente y medio ha mirado. Si llega a ser otro que entra deprisa o arranca, el golpe es importante. Entonces, esto es lo que no nos debe pasar, porque estamos poniendo en riesgo la integridad de un montón de gente. ¿De acuerdo? Bien, con respecto a los vuelcos y caídas al agua, es quizá la situación más comprometida por el riesgo de ahogamiento que tenemos. Hay que enseñar siempre a la gente, los deportistas, cuando me caiga al agua, cómo tengo que reaccionar, cómo salgo del barco, qué tengo que hacer, cómo doy la vuelta al barco, cómo me subo, etcétera, etcétera. Y esto siempre inculcarles. Hay que mantener la calma. Lo peor que nos puede pasar es ponernos nerviosos, que nos dé una situación de cierta ansiedad. Bueno, nos hemos caído, nos hemos volcado, hay que ver qué ha pasado. Hay veces que tenemos una lesión, nos podemos mover poco, etcétera, etcétera, pero siempre hay que mantener la calma. Y también es muy importante decir a la gente en caso de vuelco que lo más seguro en ese momento es estar agarrado al barco. Si tengo problemas para subir, para volver a seguir remando, me he podido dar un golpe, no me puedo mover bien, bueno, lo mejor es estar agarrados al barco hasta que llegue alguien que nos pueda auxiliar. Y luego los clubes, fundamental, hay que entrenar las caídas del barco y la vuelta a subir a ello. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo hacemos de pascos a ramo y dentro de 2 años, cuando me vuelco, pues resulta que no sé subirme o no sé qué hacer. Bueno, esto debería ser algo que todos tenemos que practicar mucho más. Aquí hay un 8 que ha volcado, la gente ahí se queda esperando que llegue la ayuda y en un momento dado están aquí encima porque seguro que el agua está muy fría. Cuando el agua está muy fría siempre es mejor subirse al barco. La situación de hipotermia se produce antes dentro del agua fría que cuando estamos fuera. Todos juntitos subimos al barco y a esperar que vengan a rescatarnos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos también un doble, 2 que se han caído juntitos. Y este es el doble Skull Serbio en Río, que también volcó. Bueno, siempre se queda aquí y hasta que vengan las asistencias. Evidentemente, estos son gente ya pues, muy bregada en ello. Os vuelvo a decir que todo esto fundamentalmente para niños, noveles, pero siempre juntos en el barco y esperando que vengan las asistencias si no somos capaces de subir. Evidentemente hay que subirse al barco y hay que respirar un poco, no debemos agarrarnos así, esto nos enseña. Bien, esto es una mini peliculita que podéis ver en cualquier sitio, YouTube, similar, donde nos dicen cómo podemos, si nos caemos, cuál es la manera más fácil de enseñar a alguien para subirnos al barco de nuevo, si somos capaces de hacerlo. Por lo que sea, nos hemos caído, nos hemos golpeado, estoy lesionado, se ha roto algo del barco, me agarro a él y a esperar que alguien me ayude. Pero muchas veces me he caído sin más, me he enganchado, me caigo, bueno, tenemos que enseñar cómo dar la vuelta. Esto parece una obviedad, pero muchas veces vamos remando y nos encontramos gente que se ha volcado que no sabe subirse al barco. No sabe o no puede, a lo mejor por cómo es morfológicamente su físico, pero muchas veces encontramos gente que no sabe. Pero bueno, esto no cuesta mucho trabajo, no hace falta hacerlo en una piscina, lo vamos a hacer al lado del pantalón, pero siempre enseñar a la gente que en un momento dado, si no nos ha pasado nada en una caída, nos podemos subir, seguimos remando mojados y bueno, pues ha sido una anécdota que nos ha pasado. Bien, en caso de que tengamos un vuelco, un accidente, caída al agua, generalmente aceptado está este sistema que se llama PAS por todo el mundo, que es el acrónimo de protege, avisa y socorre. Esto también tenemos que inculcárselo a todos los remeros y a todos los entrenadores. Cuando tenemos un accidente, nos hemos chocado, tenemos un problema, me da un golpe y no puedo subir al barco, no puedo seguir, siempre recordar PAS, P de proteger, es decir, proteger donde me he caído,
para que alguien que venga no me vaya a golpear, o si soy yo el que he golpeado, procurar que si viene alguien no vuelva a pasar lo mismo, avisar, una vez que tenemos la zona más o menos protegida de que no viene nadie y nosotros no vamos a interferir en nadie, hay que avisar como sea, llamando un grito a uno que viene por allí, a alguien que esté en la orilla, hacer llamada a nuestro entrenador, etcétera, etcétera. Y luego ya por último, socorrer. Socorrer es que si vemos que hay alguien en el agua, tratar de ayudarle, aguantarle, sujetarle, según el barco en el que llevamos, ayudarle a subir, calmarle, tranquilizarle, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, siempre con calma y siempre hay que hacerlo. Sobre todo lo de socorrer. Ahora viene una lámina, bueno, es un poco dura, pero si la vemos nos va a venir bien. A la hora de socorrer, cuando alguien se ha caído al agua, muchas veces en una regata, entrenando, viene el entrenador, viene un árbitro, viene uno que pasa por allí, viene con su lancha motora y de alguna manera pues trata de ayudar, que es lo que siempre hacemos todos. Cuando venimos a socorrer con una motora, muchas veces se nos ponen un poco los vellos de punta. Lo primero que el motorista tiene que saber es que la hélice de una motora nunca puede arrimarse a alguien que está en el agua. ¿De acuerdo? Hay veces que no puedo parar el motor, lo suyo sería pararlo, me arreglo, me arrimo, ayudo al que está, lo trato de subir a la motora, etc. Pero hay veces que porque hay corriente, porque se me va el barco, tengo que tener la motora en marcha. Bueno, siempre ralentí y siempre con el motor lejos de la persona a la que estoy socorriendo. Y si yo soy el que estoy en el agua y viene alguien a socorrerme, tengo que evitar meterme debajo de la motora o sobre todo en la parte trasera donde está la hélice. La hélice, cuando estamos tratando de socorrer, como no tengamos cuidado, nos puede pasar esto. Esto es lo que hace una hélice de una motora a un remero que se ha caído al agua y se le ha rescatado de mala manera. ¿De acuerdo? Entonces, fundamental, siempre que pasa algo, nosotros los árbitros de remo nunca nos tratamos de arrimar con la motora atrás, siempre hay que pararla, no hay que meter a nadie detrás de la motora, los entrenadores igual, pero como se nos vaya un poquito, nos puede pasar eso. Eso es en la cara, pero en una pierna, en una mano, 3/4 de lo. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con el tema de los entrenamientos, la salida al agua, transportes de barcos, embarques y desembarques. Tenemos muchísimos accidentes pequeños, afortunadamente, de alcances en la cabeza. Cuando llevamos un barco del hangar al pantalán o viceversa, cuando estamos dentro del hangar con un portante, con una chumacera, bueno, pues tenemos muchísimos golpes en la cabeza, más de lo normal. Quizás vamos a veces con prisa, no miramos, los hangares muchas veces son incómodos, no hay suficiente espacio, etc. Eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay que regular también adecuadamente las rutas entre lo que es el hangar y el pantalán, desde la casa de botes, donde tenemos el barco, hasta salir al pantalán. Muchas veces en las regatas, también en los clubs, hay mucha gente correteando por allí, y bueno, pues un barco, la verdad, nos pega un golpe y a veces tenemos algún discunto. Evidentemente los peatones, hay muchísima gente que no son del remo, pero van por allí, son gente del club, son familiares, etcétera, etcétera. También el pantalán, cuando vamos a embarcar, lo tenemos que tener despejado de objetos y las personas tienen que ser solamente las necesarias. Muchísimas veces tenemos un montón de cosas ahí encima, están los padres haciendo fotos, los amiguetes, etcétera, etcétera. Luego también cuando embarcamos y desembarcamos, sobre todo en una tripulación, lo hacemos con seguridad y de forma ágil y sincronizada. ¿De acuerdo? Vamos a ver este pequeño vídeo de cómo es el ejemplo de llevar un barco al agua. Esto es en Varese. Bueno, no pasa nada. Bueno, sí pasa. Ahí le ha pegado la popa de un 8 a uno que iba por ahí andando. Ellos no han tenido cuidado, el otro tampoco. 2 segundos antes estábamos todos muy felices y le hemos abierto la cabeza a un pobre hombre que estaba pasando por allí. Un 8 de carbono que pesa casi 100 kilos, empujado despacito, pues hemos dejado al hombre ahí tirado en el suelo. No pasa nada, pero estas cosas las tenemos todos los días en una regata en el club. ¿Vale? Bien, pantalán despejado. Esto no es un pantalán despejado. Aquí ha llegado un montón de gente, sobre todo las tripulaciones de embarcaciones largas, 4, los 8, empezamos a dejar remos, botellas, mochilas, y llega un momento que es que no podemos estar. O sea, la probabilidad de engancharnos, caernos,
que se nos caiga el barco, romper un remo, etcétera, bueno, la verdad es que esto no debe ser, ¿eh? Hay que decirle a los remeros, todo el mundo, los pantalones se usan de manera moderada y adecuada. No dejamos los remos ahí, dentro de 10 minutos ya vuelvo, así no podemos embarcar. Pantalón despejado. Aquí tenemos un pantalón bien despejado, doble school, dos señoritas que están entrando aparentemente pues, bien sincronizadas, sin mayor problema, sus chumaceras, etc. ¿De acuerdo? Esto es una manera correcta de entrar. Pantalón despejado, el equipo sincronizado de la misma manera y, bueno, no siempre las cosas salen bien, ¿eh? Hay veces que aunque lo tratemos de hacer bien, pero si encima tenemos el pantalón mal y cada uno entra de una forma, pues peor que peor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a lo que es la seguridad en las embarcaciones. El hecho de que los barcos están todos mejorados con una serie de elementos que lo que van a hacer es que la seguridad se eleve, tanto en los barcos de remo de mar como en los barcos de remo olímpico, etc. Y bueno, los barcos tienen que estar siempre en condiciones de manera que la seguridad no se vea comprometida en ningún momento, ¿vale? Ya veremos fundamentalmente lo que tenemos que tener cuidado de los barcos, que tiene que estar en buen estado. La flotabilidad de los elementos del barco, tanto los reglamentarios como voluntarios, en correcto estado para salir al agua. Normalmente, cuando los barcos tienen algún problema de seguridad, en las regatas, en los embarques, el jurado valora, revisa y si las cosas no están en condiciones, ese barco normalmente no va a salir al agua hasta que se solucione. ¿De acuerdo? Los reglamentos nos dicen que tiene que haber una serie de elementos con que son obligatorios, ahora los vemos, y además los fabricantes bueno, pues hacen de una manera razonablemente buena para que haya más flotabilidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver algún detalle de los que son más importantes. Primero, la flotabilidad. Ya vimos antes lo de Leo Blockley, aquel 8 no tenía condiciones de flotabilidad, FISA ya tomó cartas en el asunto y ahora mismo el tema de la flotabilidad es un barco de remo olímpico que se llene de agua no puede hundirse, sino que tiene que tener 5 centímetros por encima de la superficie del agua. Por eso se han creado los de que son los departamentos estancos. Son departamentos herméticamente cerrados, con agua, de manera que si se nos llena toda la bañera de agua, el barco no se hunde. ¿De acuerdo? El barco solo se hunde cuando le pegamos un golpe, hay un agujero y le entra agua en la zona de estanco. Los compartimentos estancos, con respecto a la flotabilidad, deben de estar en correcto estado, perfectamente ajustados y perfectamente cerrados. En remo de mar, en lo que es el coastal, los barcos deben llevar la popa abierta y debe estar despejada. Tienen la popa abierta, pero colocamos ahí en medio, bueno, no, la popa abierta y despejada, de manera que según se va remando, por la propia inercia del barco, el agua que hay dentro de la bañera, son barcos que tienen un calado muy pequeñito, siempre tienen agua, bueno, puede salir el agua y siempre tenemos condiciones de flotabilidad. En barco de remo adaptado, lo que es el solo, de los remeros adaptados que reman solo de brazos, tienen que llevar los flotadores. Y luego en banco fijo Yola se permite el uso de botagua, cubrebañeras. Bueno, la botagua ya hace mucho que no se ven y también incluso bombas de achique. Ya los barcos están hechos de una manera que prácticamente no hace falta. Los cubrebañeras, cuando hay oleaje fuerte, sí que se sigue utilizando. ¿De acuerdo? El casco y la cubierta no puede tener ni agujeros ni algo, una raja, problema que puede entrar agua por ahí. Bien. Estos son casos de una flotabilidad mala. Este es un barco donde aquí le falta el tambucho, siempre que esto sea una superficie estanca, es decir, que la náutica de este barco obligue que esto vaya cerrado, de aquí a cámara de aire, bueno, aquí tiene que tener un tambucho. Aquí tiene un tambucho, pero le falta la tapa. Esto no puede salir al agua. Aquí tenemos un barco de remo adaptado, que es el solo, donde la remera rema solo con los brazos, lleva su silla, pero le ha quitado los flotadores. Bueno, así no debemos. No pasa nada, pero y más en una regata, son barcos que no se permite la salida, porque tienen que tener una mayor flotabilidad precisamente por la discapacidad de esta persona. Esto es lo que os decía antes de la flotabilidad. Esto es un 4 que está hundido, pero el barco no se hunde, sino que tenemos remeros, si os fijáis esto sobre todo, que están todavía por encima o a ras de agua. ¿De acuerdo?
Lo que vimos que le pasó a Leo Blockley es que entraba todo el agua en la bañera, entraba en la proa, entraba en la popa, el barco se hundía y allí se quedan los remeros. Por lo menos ahora los barcos tienen ese sistema de los tres compartimentos, los compartimentos blancos, que por lo menos nos hacen que el barco flote si se nos ha llenado de agua por olas o por el problema que sea. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el tema de las pedalinas. El tema de las pedalinas siempre es un tema que nos da mucho dolor de cabeza. El tema de las pedalinas, el objetivo es que en caso de un vuelco, fundamentalmente, el remero pueda sacar los pies de las zapatillas de una manera rápida, segura, ágil y sin problema. Lo peor que nos puede pasar es que volquemos y no podamos sacar los pies de la pedalina. Entonces, pues bueno, es obligatorio que las pedalinas estén en un correcto estado, con unas medidas que vemos ahora, acordes al reglamento, y que en caso de una caída el remero pueda sacar en 0,2 los pies. ¿De acuerdo? El sistema, evidentemente, si las pedalinas, que es una de las cosas que se revisan en las comisiones de control, no están bien, ese barco no puede salir al agua hasta que las pedalinas se arreglen, ¿no? Y bueno, pues aquí un llamamiento un poco a los clubes, que hay muchas veces que si vienen una regata con pedalinas regular tirando a mal, bueno, eso tenemos que arreglarlo, y en los clubes tenemos que salir siempre con unas pedalinas como Dios manda. El sistema usual es el que llamamos de calapiés, que es ahora lo veremos, es un cordón que va entre el talón y la parte de abajo de la plancha, que tiene que tener una medida de hasta 7 centímetros máximo, de forma que en el ataque nos permita doblar los tobillos, y en caso de que tengamos que sacar el pie, al tirar el cordón queda tenso y entonces nos permite que el pie salga por el talón. ¿De acuerdo? Luego también tenemos que tener un sistema de apertura rápida. Los empeines no debemos llevarlos atados, ni muy apretados fuerte. Normalmente el sistema que hay es un velcro, que entre los velcros de una zapatilla y otra suele haber una tiranta, que con un simple tironcillo fácil, el velcro abre y podemos sacar perfectamente y rápidamente los pies. También están las pedalinas de las Currelli, que las sacó Shimano, son del tipo parecidas a las de las bicicletas de carreras, pero bueno, no se están viendo mucho. Parece que la gente sigue utilizando, los constructores, el sistema tradicional de calapia. Bueno, aquí tenemos unas cuantas fotos de pedalinas. Esta es una pedalina correcta, una pedalina que tiene 2 cordones. Es obligatorio que tenga 2 cordones la pedalina, uno por cada zapato. Y además tiene una medida correcta, los cordones están en buen estado, y esta es una pedalina que está correctamente. Igual que esta de aquí. Esta es una pedalina también, la tenemos correcta. 2 cordones, tirante y demás. Estas son las pedalinas que os decía, tipo del quick release. Bueno, eso es un clac-clac, sale, y además tenemos aquí para tirar, que con un leve tironcito quedan libres. ¿Vale? Os digo que no. ¿Qué pedalinas son las que no debemos usar? Estas de aquí abajo, les faltan los cordones. Si volcamos y tratamos de sacar los pies, por mucho que tiremos, nos llevamos la pedalina del zapato con nosotros, y no, aquello no funciona. Tiene que ser que estén los cordones, los que tenemos aquí. Los cordones es lo que hace que el talón se frene, de manera que el talón de la zapatilla se frene, de manera que el talón nuestro, el del pie, pueda salir. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra pedalina donde tiene un cordón enorme, y es como máximo 7 centímetros, aquí tiene por lo menos 15 o 20. Bueno, ¿qué pasa? Que si tenemos que tirar porque nos hemos volcado, aquello no va a tensar el cordón, porque es enorme, y no vamos a poder sacar el pie. Y aquí, pues también es una pedalina de que se debe haber roto uno de los 2 cordones y ha cogido ya el otro cordón, lo ha pasado por debajo y lo ha atado. Entonces solamente hay un cordón para las dos. Bueno, tiene que ser independiente, ¿eh? Tiene que haber 2 cordones. Un solo cordón para las 2 pedalinas, para las 2 zapatillas, no nos vale. ¿De acuerdo? Bueno, con vías y carros limpios, que estén bien ajustados, que no tengan roturas, que deslicen bien. Hay veces que vemos, sobre todo a chavales, que se han parado. ¿Qué te pasa? No es que la vía se la me ha soltado y la tengo clavada en la pierna. Bueno, las vías y los carros en perfecto estado. Portantes y chumaceras, 3/4 de lo mismo, ¿eh? Hay veces que la inclinación no la tenía bien, se me ha hundido la pala, me he caído, la chumacera no la podía cerrar bien porque estaba muy dura. Bueno, todo ese tipo de cosas es un asunto, no se revisa en las entradas al agua, pero tienen que estar siempre en condiciones.
El habitáculo del timonel, ya cada vez quedan menos timoneles, sobre todo por los timoneles que que reman, que corren con remo de mar, con banco fijo, yolas. Bueno, tiene un habitáculo suficientemente amplio, no hay problema. Pero en el remo olímpico, bueno, pues el habitáculo del timonel tiene que tener unas medidas mínimas, de 70 centímetros de largo, todo lo ancho de lo que es el barco, y no debe haber ningún elemento en el interior, de manera que si hay que salir quitando, no me puede enganchar de ninguna de las maneras. ¿De acuerdo? Bien, aristas y bordes de los remos. Pues esto es un tema que casi nunca miramos, pero el día que empecemos a mirarnos tenemos la seria duda que vamos a tener muchos problemas. Un remo con velocidad, como golpea a alguien o algo con algo, prácticamente es una cuchilla. Entonces, estas medidas mínimas de 5 milímetros de espesor en los remos de punta y 3 de remo de couple, medido a 3 y a 2 milímetros, muchas veces los remos los vemos que es que tienen un filo que parecen un hacha afilado. Bueno, eso hay que mirarlo. Muchas veces los filos de los remos están astillados y además los remos con el paso del tiempo van perdiendo anchura, van perdiendo su altura. Bueno, eso tenemos que mirarlo también. En un momento dado, pegarle a alguien en la cabeza con un remo puede ser complicado. ¿De acuerdo? Bien, dentro de medios electrónicos dentro de la embarcación, también por seguridad, con carácter general están prohibidos, salvo algún tipo de excepción. Los barcos en banco fijo, se sale fuera, mal tiempo, mar, etcétera, se pueden usar teléfonos emisoras para llamar, para que nos localicen, etcétera. También el uso del GPS, en remo de mar se pueden usar el GPS. Lo que no debemos llevar nunca es nada que nos dé información, y mucho menos de la regata, y podamos mandar información fuera. El único dispositivo que podemos llevar electrónico es una maquinita que recoge el tiempo que llevamos remando, el contapaladas, la velocidad del barco, el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego también entre el timonel y los remeros, pues sí que puede haber un sistema de comunicación. Todo en el 8 o los 4, el timonel suele llevar un sistema de audio para ponerse en contacto con los remeros para lo que corresponda. ¿De acuerdo? Bien, las bolas de proa. Otro elemento obligatorio que también nos da muchos dolores de cabeza, mucho quebradero de cabeza en tema de las regatas, la comisión de control. El reglamento nos dice que tiene que haber una bola blanca, sólida, no tiene por qué ser de goma, nos dice que tiene que ser sólida, de al menos 4 centímetros de diámetro y que esté cubriendo la punta de la proa. Eso es lo que nos dice literalmente el reglamento. Firmemente sujeta a la proa es que al darle un toquecito lateral o a tirar hacia ella, hacia afuera, se pueda salir, se pueda mover. Bueno, eso no está bien. Puede estar integrada en el casco. Hay algunos barcos, recordad los Amilibia, que tenían la bola de proa que estaba integrada en el casco, la de fibra y valía, ¿de acuerdo? Y es elemento obligatorio en la embarcación. Es obligatoria, y en las competiciones donde hay una bola de proa, en los barcos de remo olímpico no se sale. Sí o sí, es que no se sale, no hay cuestión, ¿de acuerdo? Luego también en el banco fijo del Mediterráneo, en los yaúd, se pone un pico, que no es seguridad, más que nada un poco las connotaciones tradicionales de lo que eran los yaúd, ¿no? Pero la bola de proa, solo en remo olímpico, obligatoria. Bien, aquí tenemos unas cuantas bolas de proa. Esta que tenemos aquí arriba es una bola de proa que está correcta. Una bola de proa redondita, en buen estado, es de goma, bien firmemente sujeta al barco y que al hacer algún tipo de presión ni se mueve. Tenemos aquí una que, bueno, hayan llegado, la han colocado, bueno, esto no vale. Esta en mi mano, en un barco que también estaba sujeto, bueno, al tirar un poco, tenemos aquí una proa que está astillada y además esto estaba sujeto con cinta de manera que estaba además mal sujeto, bueno, así no salimos. Otra bola que está rota, no salimos. Otra bola que está sujeta de aquella manera con cinta, no salimos. ¿Por qué? Fijaos aquí abajo. Esto es lo que hace una bola de proa, correcta. Esto es un empaje de fibra de carbono. Un choque hace esto. Fijaos lo que puede hacer esto. Vamos remando, nos subimos encima de otro barco. Si una bola más o menos segura hace esto, podemos pensar qué hace esto. Y para que lo tengamos más claro, esta es una foto que casi todos pienso que conocéis de la Olimpiada de Berlín del año 36, donde no había bolas de proa y esta es la punta de un esquif que ha atravesado la pierna de un remero.
Esto fue en la zona de atrás de calentamiento, que siempre es la zona más complicada, donde llegó un barco y le atravesó, y es que la pierna atravesada, aquí se llevan al hombre. ¿De acuerdo? A partir de los Juegos Olímpicos de Berlín del año 36, ya las bolas de proa son obligatorias, ¿vale? Por lo menos que no hagan esto. Aún así, si la bola de proa es obligatoria para que no pasen estas cosas, a veces pasan, ¿eh? Quizá conozcáis todos a Silke Laumann, es una remera canadiense, fue medallista en la Olimpiada de Barcelona. En el año 92, preparando en un match, preparando la Olimpiada, un dosín alemán, en la zona de calentamiento, le entró por encima del barco. Le falta media pierna. No sé si os dais cuenta si lo veis por aquí. Aquí le falta. Aún así, se recuperó, pudo remar en la Olimpiada, sacó medalla de bronce, pero esto hace una bola de proa de un dosín con una bola de goma. Imaginaros si la bola está mal y lo que le podemos dar a un remero o a alguien que esté por allí, un oficial, le podemos dar un golpetazo horroroso. ¿De acuerdo? Así que cuando hablamos de las bolas de proa, que si está sujeta, que no está sujeta, ¿vale? Siempre en buen estado. Bien, vamos a hablar un poquito del coastal, las embarcaciones de coastal, remo de mar. A mí no me gusta decir remo de mar, porque remo de mar también es el banco fijo del Cantábrico, treneras, banco fijo del Mediterráneo. Quizás el coastal pueda ser un poquito más correcto. ¿Qué pasa en el coastal? Remamos en mar, normalmente en mar abierto, y eso requiere pues, que tengamos que reforzar la seguridad, ¿eh? Mar abierto, estamos solos, muy lejos de cualquier cosa, allí en medio del agua, y nos puede pasar, pues eso, que desde que tengamos un golpe de calor hemos desfallecido, nos hemos chocado, etcétera, etcétera. Y bueno, aún así las embarcaciones pues tienen que tener una serie de cosas obligatorias para poder salir al agua, sobre todo en una competición. La popa debe estar abierta, ¿eh? No tiene que tener espejo, no tiene que tener borda en la parte trasera, de forma que el mismo movimiento del avance del barco empuje el agua hacia afuera por la popa y así el agua se va evacuando y no tenemos agua en el interior. Chalecos salvavidas para todos los tripulantes. Uno solo, pues un chaleco. El doble, 2 personas, 2 chalecos. Y el 4, 5 personas, 5 chalecos. Y el timonel de un 4 siempre tiene que llevar puesto el chaleco en todo momento, ¿eh? Desde que embarca hasta que desembarca. Siempre el timonel. Aparte de eso, estos barcos tienen que tener una argolla de remolque que esté firmemente sujeta al casco y también un cabo, de manera que si hay que remolcar, hemos volcado, hemos tenido una rotura, etcétera, etcétera, un cabo de 15 metros mínimo y una argolla de proa donde podamos agarrarlo para poderlo remolcar. Y otra cosa, otra innovación que tuvieron estos barcos hace unos años ya, es que los barcos de coastal tienen que tener 3 compartimentos estancos. Es decir, lo que veíamos antes en los barcos de remo olímpico, que tienen que tener sus tambuchos, sus zonas con aire para que no entre agua, etc. Aquí, obligatoriamente, los barcos tienen que tener 3 compartimentos estancos. Si no están estancos y no hay 3, son barcos que no van a poder competir y, bueno, la seguridad quizá pueda estar un poquito más comprometida cuando salgamos con esos barcos. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos un solo de mar. Esta es la popa abierta, espejada, no está cerrada, entonces el agua que va entrando, daros cuenta que es un barco que tiene un calado muy pequeñito. En el momento que hay un poco de salpicar agua, olas o similar, el agua le entra al remero, pero en el momento que damos una palada, el agua viene hacia la popa y se vacía el barco. Aquí tenemos, en esta parte, aquí se ve, esto es la argolla que está integrada en el casco. Antes, al principio, estaban a 10 centímetros de la línea, bueno, ya todo el mundo ya las pone aquí arriba. Es una argolla que parece una pequeña cornamusa, donde tenemos que tenerla bien sujeta por si pasa algo y hay que remolcar el barco. ¿De acuerdo? Aquí abajo vemos que el remero tiene aquí delante su chaleco salvavidas, es obligatorio, un remero, un chaleco, y aquí tenemos el extremo del cabo. Lo tiene sujeto a la argolla y aquí lo tiene sujeto a la altura de la mano. Si pasa cualquier cosa, no podemos estar, tengo el cabo allí, lo he metido aquí abajo, lo tengo a la altura de la mano, pues si tengo que soltarlo para que me remolquen, aquí tengo el cabo, el extremo, a la altura de la mano. Y aquí tenemos un 4, donde aquí atrás están los 4 chalecos salvavidas de los remeros y el timonel con su chaleco
puesto, siempre, ¿de acuerdo? Estas son las medidas de seguridad que se requieren para los barcos de coastal. Bueno, estos son dos colegas que iban a remar y van sin cabo, van sin chalecos, van, mire usted no puede salir. Oiga, ¿qué es que yo, no, así no se puede salir, no se sale al agua. Entonces, todo lo que sea que el barco no tenga las medidas mínimas de seguridad, no lo dejaremos salir. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de remo adaptado. El remo adaptado, pues ya sabéis, gente que tiene algún tipo de discapacidad, bueno, pues entre la discapacidad, posible medicación que puedan tener, etcétera, requiere siempre una mayor atención. Y desde los barcos, pues hay una serie de elementos adicionales que son obligatorios, ¿vale? Cada uno tiene que tener sus características según la discapacidad del barco y la tripulación. En las embarcaciones de 1, lo que es el PR1, que era el AS, va un solo remero, y en el doble van dos remeros, van sujetos con correas. En lo que sería un esquife de un solo remero, va sujeto con correas las piernas y va sujeto con correa el torso, que va a una silla que va fija. Estos son remeros que reman solamente de brazos. Entonces, las correas que sujetan el pecho a la silla y las que sujetan las piernas deben tener una anchura mínima de 5 centímetros y ser de material, no deben ser de material elástico, para evitar que se puedan mover. Y además deben ir forradas con un material blando, pues para evitar las rozaduras, ¿de acuerdo? Las correas también deben estar fijadas de forma que no se gire en el momento del agarre. El tema de llevar correas, en el doble scull solamente llevan correas para las piernas. Lo que son los anclajes, las hebillas, deben ser no mecánicas, tienen que ser un sistema de muy fácil apertura. Mucha gente está utilizando los sistemas que son como los de los asientos de los aviones, hay otros que tienen un pequeño botón pulsador, de manera pues, que no abran una hebilla como una hebilla normal de un cinturón, sino que un simplemente movimiento haga que la apertura se haga automáticamente. Hay gente que tiene una prótesis en una mano, que tiene lesión en una mano, entonces la mano va sujeta a lo que es la tiborta del remo, al puño del remo. En caso de que exista esa sujeción tiene que ser con una correa y esa correa tiene que salir, abrir rápidamente con un simple movimiento de mordida con la boca. Me arrimo la mano a la boca, muerdo, tiro y es la salida que tiene. Las pedalinas lo mismo, tiene que tener un sistema de una rápida liberación, más rápida todavía que las que teníamos, las que hemos visto que usaban los calapiés. Y en los barcos del AS, PR1 que es ahora, pues hay que tener flotadores, uno a cada lado, debajo de la chumacera. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos, estas son las pedalinas, estas son de un ave fácil magnífico. Este es el flotador que tienen que llevar los remeros individuales. Veíamos antes una foto de la flotabilidad de una persona de remo adaptado que no llevaba el flotador. Estas son las sillas y si veis aquí las correas tienen que tener un ancho mínimo, ¿de acuerdo? Tanto las que llevan en la pierna, aquí abajo, como aquí. Y aquí, este remero, el que va de 2, tiene una discapacidad en la mano, lleva sujeta del remo con algún artilugio y tiene que llevar un sistema que si tiene que soltar con los dientes tira y automáticamente ya lo tenemos abierto. ¿De acuerdo? Ropa y resto de equipamiento. Bueno, ya vimos antes que cuando hace frío y calor, evidentemente. Pero aparte de eso, si usamos con los niños cuando están aprendiendo el chaleco salvavidas, mucho mejor. Hay chalecos salvavidas que no molestan, que llevan la parte de flotabilidad detrás, etcétera. Si los niños los ponemos en el chaleco, mejor. Los timoneles con respecto a la ropa son los que más frío pasan, siempre. Como haga frío, nosotros vamos remando, pero un timonel tiene que llevar siempre un buen abrigo y además pues algo que le impida pues, que se moje, bueno, chubasqueros, etcétera, etcétera. Ya vimos antes que con calor, gorras, gafas de sol, etcétera, con frío, prendas apotadas. Y la ropa, muy importante, siempre que vamos a remar, pues que sea una ropa que esté ceñida al cuerpo, tipo mayor, tipo el platanito que conocemos. Todo lo que sea camisetas, sudaderas anchas, largas, nos pueden dar lugar a tener problemas. O bien en la sacada, que se nos enganchan los dedos en la altura del estómago, o bien se nos puede ir, si es demasiado larga, se nos puede meter entre las ruedas del carro y eso automáticamente es un salto al agua. ¿Verdad?
Aquí vemos este niño que, bueno, tiene una camiseta muy ancha, probablemente se enganche por ahí. Timonel, bien abrigado, ¿eh? Siempre bien abrigado. ¿Lo veis aquí que tiene su chalequito puesto? Igual que este, ¿de acuerdo? Timoneles bien abrigados y si encima llevan un chaleco, mejor. Bueno, esta es una foto que hicimos hace algún tiempo y estos son momentos antes de que este muchacho que le estábamos diciendo que la camiseta se le estaba metiendo en el carro, que la tenía muy larga, sí, pues 200 metros más allá se enganchó y se cayó. ¿Eh? Bueno, no pasó nada, pero no hay necesidad. ¿Eh? Si tienen que llevar una camiseta por dentro del pantalón, lo que corresponda, pero todo menos que nos caigamos al agua. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí hemos llegado a la tercera fase y vamos a ir a la cuarta fase. Ya estamos medio cerquita del final. La cuarta fase lo habíamos llevado durante el desarrollo de las regatas. Siempre que vamos a una regata, muchas veces, a veces nos ponen un poquito los pelos de punta, no observamos bien cómo son el código de regatas, estamos haciendo cosas que nos pueden dar un problema de golpes, de caídas, etcétera, etcétera. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocer bien el código de regatas, el reglamento y la aplicación, cómo deben ser los barcos, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que circular, una serie de cosas. Luego también todas las medidas de seguridad que nos han enseñado en el club, nuestro entrenador, no olvidarlas, hay que ponerlas en marcha. Hay veces que llegamos tarde, hay veces que este barco no me va, una serie de cosas, siempre. Vuelvo a decir el tema de los planos de circulación y las zonas peligrosas. Cuando estamos en una regata, siempre debemos tener, o en la publicación, cuando la normativa, en los embarques, siempre tenemos que tener muy claro cómo vamos a circular, dónde embarcamos, cuál es la zona de subida a la salida, cuando hemos terminado la manga, por dónde tenemos que volver. Si hay alguna zona peligrosa, nos podemos encontrar con que hay rocas, con que la marea está muy baja y bajíos, una serie de cosas, corrientes. Bueno, todo eso lo tenemos que conocer. O sea, no podemos salir al agua en una regata, bueno, allá que me voy. Todo eso tenemos que saber. Mucha precaución en las zonas de calentamiento. Los golpes, más golpes que yo he visto, siempre han sido las zonas de calentamiento. Todo lo que es la parte de atrás de la línea de salida, que ahí suele haber una distancia bastante larga. Bueno, allí hay barcos, en vez de seguir las normas de circulación, no se siguen. Voy a hacer una salidita. Pues hago una salidita, pero es que no la hago bien. Es que me voy al otro lado, me estoy pasando zona de calentamiento. Siempre es una zona de circulación y hay que tener mucho cuidado ahí, ¿de acuerdo? Siempre que un oficial o un juez nos diga cualquier indicación, la que sea, siempre hay que seguirla. Oiga, usted párese ahí, me paro. Usted vaya para allá, pues me voy para allá. Venga usted para acá, pues me voy para acá. Váyanse a favor, lo que sea. Porque un juez o un oficial no te está diciendo nada porque esté aburrido y tenga que hablar, sino es porque ve una situación de riesgo real o potencial que en un momento determinado pues bueno, nos puede causar una situación de inseguridad. ¿De acuerdo? Y siempre tenemos que tener en cuenta que cada uno, cada remero, cada timonel, es responsable de su posición y dirección, y que no hay que obstaculizar ni poner en riesgo a otro participante. Bueno, estos son un poco el marco de lo que es el desarrollo de las regatas. Intervención de los jueces árbitros. Muchas veces, es que árbitro me dijo, es que no me dijo. Bueno, no. Los jueces árbitros actuarán para evitar una situación de riesgo, un posible abordaje o una obstaculización. Cada uno es el responsable de su dirección, de dónde está colocado, si llego, si no llego. Ya está. Un juez árbitro solamente te va a indicar para evitar una situación de riesgo, de peligro. ¿De acuerdo? Cuando un juez os da una indicación, o sea, una indicación, de manera inmediata y sin cuestionar, se hace. Porque si no se hace, nos vamos a encontrar probablemente con una serie de problemas que luego no nos gustan. ¿De acuerdo? Luego también, con respecto al tema de la seguridad y la intervención, el juez árbitro es el único que valora y decide. Ya está. ¿Quién está obstaculizando? ¿Quién está en su calle? ¿Quién no está en su calle? Entonces, y si hay un peligro real o potencial. ¿Vale? ¿Por qué? Estoy viendo la manga, veo cómo va, veo cómo están remando cada uno, veo lo que hay ahí adelante, bueno, y soy el que tengo un semblante y un aspecto de un vistazo de cómo son las cosas. Y automáticamente, si doy una orden, una instrucción, hay que seguirla, ¿de acuerdo? Lo mismo que el resto de los oficiales. Hay muchas veces que tenemos marshal que están controlando la circulación, en las zonas de cuando estamos en entrenamientos antes de la regata, bueno, cuando hay un oficial, un marshal, que está dando una indicación, siempre hay que seguirla.
Y las indicaciones en el agua se hacen siempre con las banderas, aunque se apoye en la señal de la bandera con una campana, con una megafonía, pero hay que conocer el significado de las banderas y qué nos quieren decir. ¿De acuerdo? Bien, indicaciones con banderas que son indicaciones para evitar riesgo. Si no hay riesgo, nada. Bueno, aquí tenemos un árbitro que está siguiendo una manga, su bandera abajo. Vamos a evitar un riesgo. Lo primero que hago es que me trato de colocar detrás de a quien voy a dirigir lejos, me coloco detrás, levanto la bandera blanca y doy la indicación. En este caso, veteranos. Bueno, he puesto mi club para que nadie se vaya a sentir discriminado. Me discrimino yo. Veteranos, o Náutico Sevilla, o Labradores, a estribor. Y bajará la bandera hacia la dirección donde quiere que vaya el barco. Cuando se le da esa dirección es porque me he metido en otra calle, porque tengo cualquier problema, porque nos hemos cruzado de un lado a otro del campo de regata, porque estoy obstaculizando al que viene por su calle, etcétera, etcétera. Las indicaciones no se dan nunca porque, bueno, la doy. No, es para evitar un riesgo, ¿de acuerdo? Y así es como se da una indicación de dirección normalmente, para evitar un riesgo. Así está. Aquí tenemos un árbitro que le está diciendo a este 8 que se vaya a su calle. No le da tiempo a acercarse más, a llegar, pero este se está cruzando delante de este, ya le está diciendo, le ha llamado, le está diciendo con la bandera hacia el lado y además se está apoyando con la megafonía. La megafonía en el agua siempre nos ayuda. Avisar de un peligro u obstáculo. Hay veces que vamos remando y allí delante el árbitro está viendo que en un momento determinado una tripulación está por fuera del campo de regata, hay aquí un pantalán, resulta que viene otro barco que no debería estar por allí, o se ha metido lo que sea. Bueno, pues nosotros, cuando hay tiempo de sobra, se le indica mediante el comando, llamando al club, obstáculo. Se levanta la bandera detrás del barco al que nos dirigimos y en un momento determinado, con la bandera todavía arriba, sin bajar, veteranos, obstáculo. Le estamos diciendo a ese barco, oye, mira para atrás, que allí delante puede que tengas una situación de riesgo. ¿De acuerdo? No le estoy dando dirección, no le estoy dando nada, pero le estoy diciendo, mira allí, que en un momento dado puede que tengas un problema. ¿Vale? ¿Cómo para una tripulación? Ya le he indicado obstáculo, ya le he dado 7 veces indicación de vete a babor, vete a estribor, que te vas a meter encima del otro, que pueda haber algún problema, que vas a hacer un abordaje. Pues ya decido, después de que le haya indicado veces, lo voy a parar. Levanto mi bandera, llamo al club, veteranos, ¡stop! Y automáticamente el barco tiene que pararse y dejar de remar. Si el barco sigue, no hace caso, está haciendo un incumplimiento de la norma, está diciendo es susceptible de una penalización, de una exclusión, etcétera, etcétera. Pero cuando un árbitro a un barco le dice stop, es que porque muy probablemente en muy pocos segundos tengamos ahí una situación de un choque, de lo que sea. ¿De acuerdo? Y así es como se para a una tripulación. Recordad que estos son siempre indicaciones para evitar riesgos, para que la seguridad en el agua esté correcta. Bien, ¿qué pasa cuando no seguimos las indicaciones de un árbitro que nos ha dicho vete a tu calle, vete a babor, tienes un obstáculo, párate? Pues pasa esto. Aquí tenemos una magnífica situación de 2 ochos que se les estaba diciendo vete a tu calle, cuidado, 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 y no hay cuidado. Entonces, bueno, nos la pegamos, rompemos el barco, todos al agua y bueno, luego ya... Es que el otro se metió, que mire usted, es que le he dicho 7 veces, váyase usted a estribor o párese o lo que corresponda, ¿vale? El árbitro cuando dice algo no lo dice porque le apetece o porque está aburrido, sino que si se le dice a un barco vete a babor, vete a estribor o tienes un obstáculo allí o párate, es por algo. Si no hacemos caso, muchas veces los remeros siguen remando, mirando al árbitro y siguen, nos pasa esto. ¿Vale? Y a nadie nos gusta que nos rompan un barco, vamos. No, bueno, esto para que os cuento. Aquí el árbitro que seguía la manga les dijo 27 veces, esto es la regata Sevilla Betida hace 2 años, les dijo un montón de veces, vete a estribor, vete a estribor, vete a estribor. Bueno, si encima hay mucha pasión, que en este tipo de regatas lo hay, y bueno, pues los remeros a lo mejor no colaboran mucho, bueno, aquí tenemos a Javi que le han pegado un palazo horroroso, a Marcelo que le han pegado otro palazo. Esto no debe pasar. Si desde 200 metros el árbitro te está indicando, vete a tu calle, sepárate,
párate y sigo y no hago nada, pues no ha pasado nada. Afortunadamente se paró, siguió la manga, pero igual que te da en un brazo y te le puede medio lesionar, te puede dar en la cara, te puede dar... En fin. Bueno, siempre que un árbitro da una indicación, siempre hay que seguirla. Si no la sigues, es a tu riesgo. Si pasa cualquier cosa, eres el responsable de lo que corresponde, ¿no? Entre una expulsión, incluso de algo roto, si el club reclama, pero siempre, siempre que se da una indicación, dirección, obstáculo, stop, lo que sea, hay que seguirla. Si no se sigue, luego hablamos y probablemente, bueno, voy a dejar esta porque... Bien, una cosa es parar a un barco y otra cosa es detener una manga. ¿Vale? Nosotros hemos arrancado, bueno, normalmente a lo mejor una salida falsa, y en la misma salida, pues el starter para y demás. Pero nosotros vamos en una manga, vamos circulando y en un momento determinado la bandera roja se pone a ondearla y además suena una campana. La manga la para la bandera roja. Lo que pasa es que la campana es una llamada de atención sonora. Cuando esto pasa, nos tenemos que parar inmediatamente. Cuando el árbitro para una manga, es por algo. No se para una manga porque queramos. Se para una manga porque ha habido algún problema serio. Sobre todo cuando ya estamos lejos de la salida. En la salida muchas veces hay un abordaje, a veces, y demás, bueno, pero la salida falsa que os he dicho. Pero cuando un árbitro para una manga que ya está en marcha, va circulando, ahí hay cosas, ¿vale? ¿Qué ha podido pasar? Aquí estoy en Helle y están parando ahí una manga. Bueno, esto es un meme. Pero imaginaros que va a una regata de remo de mar y aparece una cosa como esta. Evidentemente vamos a parar, no nos vamos a dar la vuelta, nos vamos a ir a otro sitio. Pero esto no es un meme, esto es una cosa que pasó. Esto es el mundial que hubo aquí, donde había una publicidad de Cruzcampo, que era una especie de globo aerostático enorme, que era una cerveza, una jarra de cerveza, que estaba aquí en el CEAR, sujeto, y de repente, pues aquello se rompió un amarre, se rompió otro amarre, y aquello se fue volando al medio del río cuando llegaba una manga. ¿Vale? Bueno, así no se puede remar. Venía la manga, el árbitro vio que no había manera de quitar esto en medio. ¿Qué hizo el árbitro? Para evitar un riesgo, para una situación de peligro, sacó su bandera, su campanita y separó la manga. Eso puede pasar cuando hay veces que dices, bueno, en un momento determinado ha habido pescadores en la orilla, han tirado algo, nos están tirando una serie de cosas. Una vez tuvimos una manifestación hace tiempo que tiraban cosas. Bueno, no suele ser lo habitual, pero así se para una manga. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver las ciabogas y boyas y ya estamos ya casi terminando. Esto también es unas situaciones que en las regatas de remo de mar, las regatas de banco fijo, yolas, siempre tenemos el mismo problema. Y es el tema de la obstaculización. A la hora de tomar las boyas, a la hora de tomar ciabogas, siempre la obstaculización. Oiga, árbitro, que se ha metido en medio, que me ha dado con las palas, que yo iba... Bueno, tenemos que tener muy en cuenta y tener esto trabajado y estudiado, que en una regata nunca podemos ni obstaculizar ni realizar una interferencia sobre los otros participantes. Nunca. Si vamos a una regata delimitada por calles, cada uno tiene su calle. Remo olímpico, banco fijo del Mediterráneo, yolas, cada uno tiene su calle. Si vamos en remo de mar, que no tenemos calles, bueno, tenemos que ver que en determinadas situaciones no hay que obstaculizar. ¿Cuál es el concepto de la obstaculización? Hacer interferencia. Generalmente aceptado, obstaculizamos o interferimos sobre los otros cuando le hacemos detener su marcha notablemente o le hacemos alterar su trayectoria para evitar un choque. Es decir, esto es un poco como la circulación de los coches en una glorieta. No debo cortar una trayectoria, tengo que salir por donde veo, si viene otro no debo cortar el paso. En una carrera, por ejemplo, de atletismo, cada uno tiene que ir por su calle, pero en una calle libre no puedo meterme, con una serie de cosas, ¿vale? Entonces, ni podemos detener la marcha notablemente, o sea, no llegar a hacerle parar, evidentemente si la hacemos parar, peor, o le hacemos alterar su trayectoria, es decir, que nos ha tenido que esquivar, porque es que si no, le damos un golpe, ¿vale? Eso es el concepto de una obstaculización que tenemos siempre presente a la hora de valorar qué es lo que ha pasado en una ciaboga o en una boya. Y de manera muy especial en lo que es el coasta, también en lo que es
en remo olímpico cuando hacemos larga distancia, pero fundamentalmente el coasta, que es quien más tiene ciabogas, recordad siempre, también en el tema de las yolas y el banco fijo, no podemos hacer detener la marcha notablemente ni hacemos alterar su trayectoria. Eso siempre, eso hay que tenerlo en la mente y trabajarlo. Un simple toque de palas no implica nada, no implica nada siempre que haya sido un toque de palas que no haya interferido en el resultado final, una serie de cosas. Un simple toque de palas no es una obstaculización como tal. Hay gente que piensa, oye, es que no hemos chocado, me ha dado con las palas y tal. Bueno, hemos seguido, ha habido mayor problema. Y luego, además, usted le ha sacado luego 20 segundos, pues no venga usted a... No hay ninguna historia. Un toque de palas, en principio, sin que haya una detención del barco, no ha habido ninguna situación de riesgo, seguimos y ya está. Hay gente que... Y demás. Y luego, también hay que tener claro otro concepto con el tema de las ciabogas y boyas. Quien llega primero no tiene la preferencia. Sobre todo en las regatas que tenemos calles delimitadas, yolas, banco fijo. El hecho de yo he llegado primero y yo he salido primero quiere decirse que el otro se tiene que quitar. Error. Ahora lo vamos a ver. El reglamento nos dice que cuando las calles están delimitadas, nadie debe salir de su calle. Vaya el primero, vaya el último, vaya como sea. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver aquí una situación. Por ejemplo, vamos a tomar, estamos en coasta, en remo de mar, y estamos llegando a tomar una boya, ¿vale? una baliza. Esta es la dirección en que van los barcos. Aquí ha llegado uno, que va el primero, súper bien. Aquí llega otro, que en principio va delante de este, si la línea de llegada estuviera aquí. Y aquí tenemos otro, que va un poquito más atrás, pero mucho más cerca de la boya. Y aquí tenemos al árbitro que está mirando, a ver qué pasa aquí, que puede ser que en un momento determinado haya un problema. Atentos a la posición de llegada. Unos metros más adelante, este barco ha cortado la trayectoria de este, el árbitro le ha avisado, no cortes trayectoria, y este, que iba más fuera, le ha cortado el paso a este. Incluso este ha podido llegar a detenerse, incluso a medio chocarse, para no meterse ahí encima. El único paso que tiene este barco es aquí, no hay otro. Y este le ha cortado la trayectoria. Este barco de aquí, aunque iba adelante, ha obstaculizado a este. Penalización 60 segundos. Ya estamos. Es mejor que si me ha cortado una trayectoria, no lo haga. Me abro un poquito más, le dejo a este paso y lo que tengo que hacer es para la siguiente tratar de ir un poquito más ceñido. Pero aquí quien ha obstaculizado es este. Aunque llegó primero, en teoría, le ha cortado el paso a este y le ha hecho detenerse porque si no, tenemos un golpe. ¿De acuerdo? Aquí el árbitro normalmente avisa, no cortes trayectoria, número tal, lo que corresponda, pero es el que va a ver si en efecto este de aquí, el que va adelante, ha cortado y a ver qué ha pasado con este. Este lo mismo ha cogido, ha frenado, iba más despacito, no pasa absolutamente nada. Pero lo normal es cuando se da esta situación, haya un choque y efectivamente ahí el que corta la trayectoria, mal hecho. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos, no lo vamos a ver, vamos un poco más de tiempo. Ciabogas en yolas y remo de banco fijo. Aquí las características que tenemos es que tanto las yolas como los barcos de banco fijo sí que tienen las calles delimitadas. ¿De acuerdo? Siempre regirá el principio de no obstaculización. Siempre, lo que hemos visto antes. No puedo obstaculizar, no puedo. En las ciabogas, cada embarcación debe mantenerse obligatoriamente dentro de su línea de agua. Ahora lo veremos, según la delimitación de la misma. Cada uno tiene su calle, tiene unos metros a babor de su boya y unos metros a estribor de su boya y tengo que mantenerme siempre en la línea de agua. ¿De acuerdo? Cualquier posición fuera de su línea de agua implica que si hay una incidencia grave, un abordaje, detención del otro, golpes, tal, esta embarcación será la responsable, quien esté fuera de su línea de agua. Porque el reglamento nos dice que todos los barcos tienen que mantenerse dentro de su línea, de su calle. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Pues que muchas veces los timoneles podían hacer un poquito más. Hay veces que montamos al primero o que no tienen mucha experiencia y bueno, quizás es una opinión un poco personal, pero es lo que pasa. ¿De acuerdo? Y aquí el concepto de quien llega primero o quien sale primero no tiene la preferencia, correcto. Yo voy primero, sí, pero usted no tiene la preferencia. Aquí la preferencia la tiene quien está en su calle. Si cada barco está en su calle, no hay ningún tipo de problema. Pero si yo me voy a la otra calle, aunque vaya al primero muy destacado, yo no tengo la preferencia. ¿De acuerdo? Esto es un campo de regatas de Yahoo, de banco fijo,
donde tenemos de boya a boya 30 metros y cada barco tiene su calle. Salimos por aquí, tengo 15 metros desde la boya hasta el límite de mi calle y otros 15 metros desde la boya hasta el límite de la siguiente. Y tengo que mantenerme siempre, soy la calle 4, por aquí y por aquí. Siempre. Si me paso a esta otra calle, cualquier cosa que pueda pasar es a mi riesgo. Yo voy a ser el responsable porque estoy fuera de mi calle, ¿vale? Tenemos 30 metros, que es suficiente, pero muchas veces tomamos mal la boya, nos hemos cerrado mucho, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es ahí. Y en el campo de yolas, lo mismo. La distancia de yolas, dice el reglamento 25 metros, que no es mucho, pero se puede llegar hasta 30, que suele ser lo usual. Y lo mismo, aquí cada embarcación tiene una línea de aguas 15 metros, más o menos, a babor de su boya, damos la vuelta y 15 metros. ¿De acuerdo? O sea, quiere decirse que aunque no esté delimitado por boya ni está pintado, pero todos tenemos que saber que tenemos ahí los 15 metros y que no podemos ir al otro lado. ¿Vale? Vamos a ver aquí un ejemplo también pintado. En esta situación, esta es la circulación de la marcha de los barcos. Aquí tenemos un barco náutico que entra y va a tomar esta boya. ¿Vale? Aquí tenemos el aro. Entre boya y boya se suelen poner unos boyarines más pequeños que delimitan la anchura de la línea de agua. Es decir, se supone que desde la boya al boyarín este que hay aquí, más o menos a la altura de 15 metros, y de la boya aquí otros 15 metros. De manera que cuando vamos a entrar o salir de una boya, si tenemos los boyarines, nos van a ayudar muchísimo a saber cuál es mi línea de agua. ¿De acuerdo? Si yo voy por aquí, mi línea de agua estará entre este boyarín y este. Y si yo soy este barco, de aquí abajo, mi línea de agua es esta y esta. Y aquí está el árbitro que está mirando qué pasa. ¿Vale? Llegamos a la boya. Esta es la dirección, sentido de la circulación. Este que iba el primero ha tomado la baliza, gira y sigue en su línea de agua. Y este se ha abierto mucho y está claramente dentro de la línea de agua que no es la suya. Aquí, si pasa cualquier cosa, este es el responsable. Aquí tenemos el árbitro, normalmente suele ser un árbitro de virada o el árbitro de mar, que es el que sigue la manga, avisará, cuidado, no cortes trayectoria, peligro, lo que sea, y de alguna manera es el que va a ver si pasa algo, qué es lo que ha pasado aquí, y es el que da la decisión. El que entra lo hace mal, el de aquí abajo. Y aquí está la otra situación. Yo voy el primero, salgo de mi boya, pero me meto en la calle del otro, y el otro viene por aquí. Si pasa algo, este es el responsable. Y si hay un abordaje, un choque, golpe, cualquier cosa, hay que tomar una decisión. Aunque este vaya el primero campeón del mundo destacado, este está excluido, ¿vale? Si pasa algo de alcance. Muchas veces, ¿qué pasa? Pues que si viene esto, el árbitro avisa, este de aquí esquiva un poco, el otro también, pero si pasa alguna cosa dentro de la línea de agua que no es la mía, el responsable soy yo. En este caso, el que está saliendo lo hace mal, ¿vale? Bueno, esto es de una regata de yolas, se nos puede aplicar aquello, y esto fue también de la nocturna de Santa Ana. Creo que fue quizá el UI más grande que subió en toda la noche. Entró este barco cuando el otro estaba saliendo y bueno, no se la dieron de milagro, tuvo una suerte. Entonces, mucho cuidado con las entradas en la ciaboga, tanto en las yolas, remo de mar, lo que sea. Siempre, siempre respetar la línea de agua, ¿vale? Las entradas son peligrosas, pero hay algunas salidas que para qué os cuento. Este es el estanque del Retiro y este es un precioso muro de granito. No sé si estuvisteis alguno allí en esta regata, fue hace 4 años, Campeonato de España de yolas, se fue el timonel, se fue fuera de su línea, es un campo de regatas que es muy justito y ya os dejo a vuestra imaginación lo que pudo haber pasado aquí. Y algunos estuvisteis allí, incluso la gente del público, aquí había uno que estaba desgañitándose, el público que estaba mirando el tema. Bueno, pues esto no puede pasar, ¿vale? La línea de agua la tenía delimitada por el muro, lo tenía un poco más crudo, pero es que muro de granito, no es broma. Bueno, esto los timoneles tienen que currarse un poco más, ¿vale? Bien, terminamos ya. Las salidas en remo de mar, en coastal.
Yo no sé qué nos pasa siempre en las salidas del Coastal, que cuando vemos el plano de circulación, la gente al alinearse en la línea de salida, que ya sabéis que es una salida flotante, que los barcos tienen que estar detrás, etcétera, etcétera, tenemos la costumbre mala de apiñarnos todos los barcos juntitos, muy juntos, en la zona de la línea de salida que se supone, alguien piensa que está más cerca de la primera ciaboga, ¿vale? Entonces nos encontramos con que en una línea grande de 100, 100 y pico metros, pues tenemos alineados 10 barcos, de los cuales 8 barcos están en los primeros 20 metros y los otros 80 metros están libres o casi libres, ¿vale? Bueno, tenemos que buscar una situación equidistante. Si todos nos apiñamos, nos ponemos uno al lado de otro, evidentemente en el momento que arrancamos, pues vamos a tener problemas. Nos alineamos siempre estando juntos. Y además eso es un gran error, porque en el momento que salimos antes de 100 metros ya nos hemos chocado 7 veces, se nos han cruzado 2, yo trabo las palas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los que van por la otra parte, que van solos, pues van fenomenal. Y muchas veces pensamos que si me pongo aquí, cuando llega la primera ciaboga, voy a haber hecho metros que si me pongo lo de lado. Error. Error. Muchas veces el plano, sobre plano, está muy bien, pero muchas veces no es así. Es muy difícil saber cuál es la zona donde se supone que tengo que hacer los mismos metros, pero es pero bueno, la gente hace este tipo de cosas y demás. En las salidas, las obstaculizaciones, los chocos de palas son bestiales, o sea, son constantes. De los primeros 100 metros, 100, 200 metros, gente que se para, me anda un palazo en la espalda, el otro se ha atravesado, etcétera, etcétera, y demás. La posibilidad de daños existe. Golpes entre remeros, daros cuenta que son barcos que tienen un calado muy pequeñito, no es como un barco un poquito más alto, pues son de remo de mar, de banco fijo. Entonces, las palas pasan por encima de la borda facilísimo. Y luego, aparte de eso, aunque no haya daños, pero las penalizaciones son enormes, son 60 segundos. Quizá es mejor irnos al otro lado y me quito de que me esté tocando con 27, ¿de acuerdo? Y además, el juez árbitro que sigue la manga es el único que decide quién ha cometido la infracción. Oye, árbitro, que es que el otro, no, es que te le he dicho antes de salir, no póngase usted ahí, se ha puesto 7 veces, le he llamado 7 veces y encima pues seguimos y tenemos el problema, ¿de acuerdo? Entonces, en las salidas de Coastal lo tenemos siempre muy complicado, con muchísimos golpes, muchísimos palazos, y bueno, pues hay veces que hay gente que ha salido por la espalda, que se me para y demás, no puedo seguir, ¿de acuerdo? Esta es una foto del Coastal Campeonato del Mundo de Hong Kong de este año pasado. En una línea de unos 100 metros, aquí hay, yo qué sé, 14, 15 barcos. La separación entre todos es suficiente. Salimos todos y hay los mismos barcos, la misma distancia, más o menos, de aquí a aquí, que de aquí a aquí, que de aquí a aquí, que de aquí a aquí, de aquí a aquí. No están apiñados, sino que están todos en paralelo. Y luego ya tiramos y cuando lleguemos a la boya, a lo mejor he hecho 10 metros más o 5 metros más o lo que sea, pero en principio la salida segura, ¿vale? Esa es la salida de gente que es un campeonato del mundo, gente que sabe. Y estas son las salidas nuestras. Aquí, esto fue en Alicante hace 5 o 6 años, todos los barcos salieron juntitos. ¿Por qué? Pues porque la primera ciaboga estaba aquí y resulta que salimos juntitos. Cuando hemos salido juntitos, 2 se han chocado, 3 siguen peleándose, que se han tenido que mover 27 veces, pero seguimos juntitos. Luego ya cuando ya llevamos 200 metros o 500 metros, pues ya la cosa cambia un poco. Y ya nos vamos separando. Pero la salida siempre es horrorosa y siempre hay alguien que si me ha dado un golpe con una pala en la rodilla, que si la espalda, etc. ¿Vale? Aquí lo mismo. Aquí tenemos 3 barcos que es que van pegados unos a otros. Acabamos de salir y 3 de los. Entonces, ahí seguridad poca. Y eso es culpa de los remeros. Ahí lo que tienen que hacer es equidistarse, separarse un poquito más y tener una separación suficiente. No hace falta tener 15, 20 metros, pero por lo menos tampoco es que nos peguemos aquí a 3 metros uno de otro. ¿De acuerdo? Bien, ya terminando, ya nos queda nada, llevamos 1h15. El tema del remo indoor, a mí no me gusta llamarle remo ergómetro. El remo ergómetro es un aparato que mide la ergonometría, de alguna manera. Remo indoor. Bien, aquí no tenemos agua, no tenemos barcos, no tenemos choques, no tenemos obstáculos, pero siempre tenemos problemas y estamos siempre con la seguridad del personal, siempre, siempre muy encima. ¿Vale? Es una prueba pues, que nos lleva al límite. Estamos dándole muchísimo y además
vamos contra la máquina, que nunca la podemos ganar y, bueno, siempre debemos conocer nuestro techo. La forma física de los deportistas tiene que ser la correcta, la adecuada. Muchas veces que llegamos, pues tenemos que hacer una marca porque el entrenador me ha dicho y estoy dándole más de lo que puedo. Bueno, no hay que hacer un sobreesfuerzo y hay que exigir siempre que hay un equipo de emergencias y evacuación, siempre. Cuando tenemos una prueba de remo indoor, como no esté el servicio médico con una ambulancia para evacuar, no empezamos la prueba. Ha habido veces que hemos tenido problemas. Recuerdo hace 3 años en un campeonato de España en Galicia, en Rivadavia, donde no empezamos la prueba hasta 2 horas después porque no había ni médico, ni había ambulancia, ni etcétera. Entonces, esto nos lo encontramos constantemente, sobre todo, además, una cosa curiosa, con los niños infantiles, alevines, no tenemos nunca ningún problema, aunque le hagan 5 mangas enseguida. Con los cadetes ya empezamos a tener problemas de que quizá no haya buena preparación, quizás se esfuercen más de la cuenta, y los cadetes y también los juveniles, sobre todo los que no están muy, muy bien preparados, son los que se caen al suelo, y de estos que se caen al suelo, el 90% se les pasa inmediatamente, respiran. Pero hay veces que unos cuantos hay que evacuarlos. Hay que evacuarlos porque a uno le ha pegado un bajón de azúcar, otro le ha bajado la tensión, otro ha tenido un sobreesfuerzo enorme, en fin, una serie de cosas que ya os digo que aquí la seguridad viene fundamentalmente con una preparación física buena para la prueba que vamos a hacer, es conocer nuestro techo y ahí lo que tenemos que hacer es el equipo de emergencia de evacuación que esté siempre a pie. Y digo siempre, es siempre, porque hay veces que, bueno, hay que tener un poquito de atención con determinadas personas. ¿Vale? Bien, pues aquí en la regata de las Olimpiadas en Río, Johnny nos está dando ya la bandera blanca, que está diciendo que esto ha terminado, regata terminada. Y ya, preguntas que queráis hacer, cualquier cosa, tenemos un ratito para hablar, charlar, responder a las cuestiones que queráis.